Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón Tuzán, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Reciban todos los asistentes y las personas que se han conectado a esta conferencia un abrazo, el abrazo cariñoso de los geógrafos. En el día de hoy, nuestro conferencista es el ingeniero Germán Castro. Bienvenido, doctor Castro, a esta su Sociedad Geográfica de Colombia. El doctor Germán Castro es ingeniero químico, doctor y magíster en ingeniería química con especialización en ingeniería de procesos en alimentos y biomateriales. Cuenta con 25 años de experiencia docente universitaria. Actualmente trabaja en el programa de ingeniería de alimentos de la Universidad de La Salle en Bogotá. Sus principales temas de investigación son los bioprocesos, las fermentaciones alcohólicas y lácticas, las reacciones enzimáticas y la ingeniería de procesos de alimentos y aplicación del concepto de las biorefinerías en proyectos agroindustriales. Muchas gracias, doctor Germán Castro, y muchas gracias a la Universidad de La Salle que ha querido colaborar con nosotros en estas 4 conferencias del mes de mayo. Adelante, doctor Germán Castro. Don Augusto, muchas gracias por la presentación, gracias a la Sociedad Geográfica por la invitación. Cuando pues me comentaron que si podía dar aquí como una charla y pues digamos que el tema más afín y en el que pues yo trabajo y me apasiono mucho, pues tiene que ver con la cerveza desde el punto de vista de la producción, de la ingeniería, pero evidentemente nosotros como ingenieros estamos en un medio donde tenemos que contextualizar lo que tenemos, lo que hacemos, y pues en aras de esto, pues monté para mis estudiantes del curso de industria cervecera que ofrezco aquí en la Universidad de La Salle, eh, pues una charla para que nos contextualicemos en lo que tiene que ver con la cerveza, con la historia de la cerveza, más que de Colombia, del mundo, y una pequeña contextualización de lo que es ya en América y en Colombia. Y entonces, de eso se trata esta charla. Entonces, déjenme les comparto mi pantalla. Bien, Bueno, doctor, se ve muy bien. se ve ya la pantalla. Eh, Sí, señor. quisiera, me dicen si ya se puede ver Sí, doctor, bien, bien, en doctor. pantalla completa, ya está. Completa. Perfecto. Ok, entonces. Bueno, ¿por qué pues, es importante hablar de esto? Digamos que para los ingenieros, que es donde yo inicialmente dirijo, a quienes inicialmente dirijo mi charla, porque pues es importante, como les digo, contextualizarnos, saber de dónde viene lo que hacemos, por qué lo hacemos. Entonces, la historia definitivamente nos va a permitir esto. Y pues para iniciar hablando de la historia cerveza nos tenemos que remontar a muchos años antes. Estamos hablando de eh, pues más o menos 7000 años antes de Cristo. Y pues esto nos lleva a, pues digamos que a analizar esta situación y reflexionar respecto a lo que es la historia de la cerveza y cómo ha impactado a los gobiernos, a las economías, a la religión, a la cultura de todos los países, ¿cierto? Entonces los primeros eh, residuos en recipientes cerámicos que se encontraron datan de más o menos 7000 antes de Cristo, y más o menos para 5000 antes de Cristo se dieron las condiciones para que se pudiera desarrollar algo similar a lo que son las bebidas fermentadas. Entonces estamos hablando de disponibilidad del grano, de una fuente controlable de energía y de recipientes apropiados, lo cual se logró para esta época más o menos. Estamos hablando de finalización de las glaciaciones, donde se dieron los primeros asentamientos humanos. Hablamos de Israel, de Siria, de Turquía,
del Medio Oriente, del Lejano Oriente, algo de África, parte del norte de África. Y pues esto se dio gracias, pues primero a las tres condiciones que les comento, como una consecuencia de domesticación de plantas y animales. El uso de los granos para esto, pues se dio principalmente por su facilidad de manejar los granos, de almacenarlos. Como les decía, esa primera evidencia data del Neolítico de 7000 antes de Cristo, una evidencia pictórica en los Alpes franceses, donde vemos pinturas rupestres de 4000 antes de Cristo, donde lo que pues aparentemente se observa allí son datos y evidencia gráfica del proceso de elaboración de cerveza. Bueno, tenemos que para que un grano como es la cebada se convierta en una bebida fermentada, requiere de una buena disponibilidad, ¿sí? Lo cual pues ya se daba para aquella época. Habían algunos contras, como hacer que un grano que tiene sobre todo almidón se convierta en azúcar, que es lo que requiere una levadura para que se produzca el alcohol. Entonces era un proceso que se daba o se da aún bajo unas condiciones especiales que pues para aquella época evidentemente no se tenía la certeza, pero bajo muchas situaciones de ensayo y error permitieron que esto lo lograran y tuvieran algún éxito en la obtención de estas bebidas. E igual la disponibilidad de las levaduras, que son las sustancias que, bueno, las sustancias no, los seres vivos que nos permiten o que son las encargadas de hacer la cerveza. Nosotros como eh, quienes hacemos la cerveza, en realidad nosotros no hacemos cerveza, nosotros lo que producimos es un mosto y proporcionamos las condiciones para que la levadura haga la cerveza. Entonces, para aquella época esa disponibilidad de levaduras se daba bajo condiciones muy especiales. Entonces, estamos hablando de cultivos de frutas y, bueno, diferentes cultivos donde se podía dar esta condición de obtención de las levaduras. Eh, pues por estas razones se tenía baja eficiencia en la producción y era necesario adicionar azúcares para que se fermentaran. Habían problemas de contaminación, de desviación de la fermentación y producción de otras cosas que no se querían, algunas de ellas nocivas para la salud. Ya hablamos posteriormente de el Medio Oriente, donde en Egipto y Mesopotamia pues se dieron eh, desarrollos y evidencias más o menos a partir de 3500 antes de Cristo. Algo que jugó a favor no solo de la industria cervecera, sino del desarrollo de la cultura, de la historia del mundo, fue el contar con estructuras administrativas en centros urbanos y donde se daban allí intercambio de bienes y servicios. También el desarrollo de la escritura entre 3300 y 3100 antes de Cristo. Aquí tenemos algunos documentos, evidencia de esto, donde se da cuenta de esos procesos de elaboración y descripción de materias primas para la elaboración de cerveza. Evidentemente, bueno, para esa época también la cerveza no era solamente algo que hacía parte de la alimentación, sino que también tenía un rol social, inclusive medicinal, lo cual pues sigue siendo valedero, como tal vez algunos de ustedes habrán escuchado. Y también era parte así como la sal era parte del salario, la cerveza también era una forma de pagar por los servicios, por el trabajo. Se tiene, digamos que evidencias de la formulación más vieja para Mesopotamia, en Babilonia, se tiene también registrados muchos tipos de procesos y estilos de elaboración de cerveza. Para 900 después de Cristo tenemos referencias de las primeras cervezas donde se aplicó por el lúpulo y tenemos algunas evidencias del malteado y el macerado que hacen parte del proceso de elaboración
en este documento escrito que se está presentando acá. Bueno, los griegos invadieron el Medio Oriente, Egipto, y pues toda esa cultura y tradición cervecera se la trajeron para el sur de Europa. Entonces, algo que también juega a favor del desarrollo de la cerveza es que pues los griegos en medio de sus estructuras políticas crearon una regulación de la cerveza y un monopolio del Estado. Ya para esa época, por los climas mediterráneos, la producción de frutas y sobre todo de la uva y de la vid, entonces hacían que el vino tuviera más fuerza en el sur de Europa. Entonces, digamos que se creó ahí un pequeño cisma o inconvenientes, problemas de producción y de quienes producían las mejores bebidas, si era el vino, si era la cerveza. La cerveza ya para la época del Medio Oriente que les comentaba ahorita, pues se convertía en un alimento diario y era parte de los quehaceres diarios de las mujeres. Entonces las mujeres eran quienes, como parte de sus labores diarias, hacían cerveza y tenían para proveer la alimentación de toda la familia. Eh, este imperio griego pues no duró mucho tiempo, los romanos que fueron mucho más fuertes del imperio romano absorbieron toda esta tradición que los griegos trajeron del Medio Oriente y empezaron a, como ya conocemos el imperio romano, empezaron a divulgarla, a llevarla a toda Europa, donde empezaron a interactuar con diferentes tribus ya de la parte norte de Europa, del occidente, donde hablamos de las islas británicas actuales, donde estaban los celtas, en la parte norte donde estaban los germanos y aún más al norte donde están los vikingos, que ya tenían algún tipo de tradición y algo de la cultura cervecera había permeado en estas zonas, pero eh, ellos tenían algunas adaptaciones, sobre todo en lo que son las técnicas de malteado y horneado y tostado de los cereales, gracias a lo cual pues aún se conserva esa tradición, sobre todo en las islas británicas, donde uno observa allí el desarrollo y la mayor producción, sobre todo de cervezas oscuras, gracias a esas técnicas que son de origen druida y celta, de mucha época, de una época bastante, bastante anterior, ¿no? Entonces, esas técnicas se mezclaron en el centro de Europa, háblese la Baviera de aquella época, lo que es el sur de Alemania, República Checa, Austria. Entonces, también todas esas tribus germánicas llegaron allí y toda la tradición que traían los romanos, entonces se mezcló con todo esto para ir desarrollando lo que es la cerveza que conocemos actualmente. Algo que ayudó bastante fue que pues, los romanos en su proceso de expansión, además de llevar y de conquistar, llevaban pues también la religión. Entonces, ellos construyeron muchos monasterios a lo largo de Europa, donde pues gracias a que los monjes eran muy juiciosos en la parte escrita y tenían bibliotecas, ellos registraban todo de una manera muy juiciosa. Entonces, esto ayudó no solamente pues a la cultura cervecera, sino también en muchos aspectos, como el aspecto científico, técnico, médico, para que toda la tradición y todo lo que se iba desarrollando y encontrando, pues queda registrado y pues allí se empezaron a forjar centros donde se elaboraba cerveza. Aquí tenemos algunos ejemplos de quienes elaboraban la cerveza. Entonces, inicialmente la Iglesia Católica pues tenía como una dicotomía allí, si apoyaba esto o no lo apoyaba. El punto fue que pues en la medida que ellos empezaron a elaborar y empezaron a comercializar la cerveza, pues
esa parte comercial empezó a ayudar bastante a la economía de los monasterios, entonces pues ya se flexibilizó un poco esa restricción que tenía la iglesia, pero pues limitó esto a una provisión, porque tenían algunos inconvenientes de alcoholismo seguramente en la época de los monjes, entonces limitaban una producción, una provisión de vino de 273 mililitros o de cerveza de 546 mililitros, que es lo que actualmente es una pinta de cerveza. Entonces, esto era algo que pues reguló la iglesia para la producción de cerveza o el consumo en el interior de los monasterios. Eh, con esto y con todo ese enciclopedismo de los monasterios, hubo quienes se beneficiaron y empezaron a, digamos, a crear una profesión alrededor de la elaboración de cerveza. Entonces se desarrollaron marcas y mercados. Digamos que la producción era limitada a ciudades grandes, y pues la demanda empezó a aumentar bastante en el centro de Europa, sobre todo en los centros urbanos y en los alrededores de los monasterios. El impacto económico hizo que los gremios empezaran a fijarse o desarrollarse más bien un gremio alrededor de la producción de cerveza. Entonces empezó esto a afectar la política o que las políticas empezaran a fijarse y a tratar de involucrarse, monopolios en algunos lados de parte del Estado. Es así que para 1546, si no estoy mal, se desarrolló la primera ley, la primera legislación alrededor de cualquier alimento que se tenga conocimiento, y es la ley de pureza alemana de la cerveza, según la cual para elaborar cerveza se requería de eh, tres materias primas principalmente. Estamos hablando de agua, de cereal malteado y de lúpulo. Ya el cuarto componente que como pues de pronto algunos conocemos es la levadura, pues para aquella época no se tenía certeza de la existencia de la levadura. Ya fue después para 1700, 1800 cuando el microscopio, el desarrollo del microscopio permitió tener certeza de esto. Entonces, esa ley de pureza, pues como les digo, ayudaba a que la gente tuviera un consumo un poco más seguro de las cervezas, y también pues obviamente por la calidad que permitía que las materias primas fueran limitadas y los procesos de elaboración también. Se tienen algunas de estas fechas que les comento acá donde las hambrunas y la limitación de cereales restringieron la provisión de grano para cerveza. Entonces, pues, digamos que permitió desarrollos para con poco grano tratar de producir eh, la mayor cantidad de cerveza posible. Entonces, se centraba sobre todo la producción, o se orientaba más bien los, los cereales para la elaboración de pan, más que de cerveza, evidentemente. Entonces, pues, ya pasando digamos que, hambrunas que se presentaron para aquella época, se tuvieron ya unos desarrollos importantes de mercados, de hospedajes, donde se ubicaban principalmente las tabernas que permitían la comercialización. Eh, Hay unos desarrollos bastante importantes en orillas del mar Báltico, entonces hables en el norte de Alemania, Polonia, el sur de la península escandinava. Y es allí donde pues se tiene una tradición naviera importante. Ya conocemos de los vikingos, de la Hansa alemana, de los holandeses, de los británicos, que gracias a esos desarrollos permitieron que la cerveza cada vez eh,
digamos, tuviera un tiempo de vida más prolongada, dentro de lo cual el lúpulo ayudó bastante y digamos que la prolongación de un viaje o de una expedición de una flota naviera estaba limitada por garantizar la cantidad de cerveza que podían darle a sus marineros. Entonces, cuando se planteaba esto, entonces llevaban la mitad del consumo de la cerveza, era donde daban un giro de 180 grados y se regresaban porque pues no podían dejar a los marineros sin la cerveza. Más o menos a cada marinero le correspondían 10 pintas de cerveza en el día, que era con lo que los mantenían a ellos, pues, o los alimentaban, entre comillas, porque pues digamos que es una cantidad de cerveza bastante importante para una persona en un día. Eh, Aquí tenemos todas estas datos de diferentes puertos y de diferentes regiones donde se permitieron todas esas eh, partidas de flotas navieras que fueron alrededor de, obviamente, América, de África y del Lejano Oriente. Algo que ayudó bastante para esta época fue el desarrollo de los recipientes metálicos como el hierro y el cobre, que permitió que los procesos de elaboración fueran mucho más controlados, más inocuos y más acorde a lo que en este momento es el proceso de producción de cerveza. Por cambios climáticos también se dieron restricciones de producción y restricciones de grano para producción de cerveza. El vino que en la Baviera antigua era lo que se daba en mayor proporción porque había disponibilidad de fruta, de vid. Eso hizo que esos cambios climáticos en la Europa central eh, se diera un viraje de la producción de frutas que ya no era tan fácil por los climas más digamos, las bajas temperaturas, entonces los cereales se cultivaban en mayor proporción y eso hizo que empezara a surgir en la Baviera de aquella época, la Europa central de ahora, la cerveza por encima del vino, lo cual pues favoreció y más adelante les comentaré qué impacto importante tuvo en lo que es la cerveza actual. Eh, digamos que desarrollos de transporte, de optimización de procesos hicieron que el proceso, la oferta cervecera aumentara. Tenemos flotas holandesas que ellos tuvieron muchos desarrollos importantes en cuanto a la agricultura y al desarrollo de una fuente de calor como el carbón y la turba que hicieron que estas fuentes de carbón dieran un rendimiento energético mucho mayor para los procesos de elaboración. Muy importante la contribución de los británicos en cuanto a lo que fue la revolución industrial, donde la primera cervecería en el mundo que se benefició por la máquina de vapor fue justamente una cervecería de las Islas Británicas, que es una cervecería que actualmente todavía está y es muy famosa, que es la cervecería Guinness. Entonces, se tiene que esta cervecería eh, incrementó su producción de una manera bastante importante, hizo que las flotas navieras de los ingleses fueran más hacia el oriente, hacia el lejano oriente sobre todo. El desarrollo de unos estilos de cerveza que caracterizaron esta época para las expediciones que iban allá a la India sobre todo, permitieron el desarrollo de las India Pale Ale, que son las que de pronto algunos de ustedes conozcan, que son las IPAs. La India Pale Ale es una cerveza que se desarrolló en Inglaterra para sus flotas navieras que iban a la India y lo que caracterizó esto fue que para prolongar el tiempo de vida, que pudiera ser de más de 3, 4, 5 meses,
le adicionaron unas cantidades de lúpulo bastante importantes. Entonces, con estas cantidades de lúpulo importantes, el producto pues tenía un tiempo de vida mayor, que es dentro de las características que el lúpulo le da a la cerveza, además de aroma, de sabor y de amargo, pues está justamente el tiempo de vida. Entonces, son cervezas muy amargas, como se hacían en aquella época. Las actuales ya no lo son tanto, pero permitió que Inglaterra pues afianzara su expansión sobre la India, sobre todo. En Inglaterra se desarrollaron estilos, pues como les decía, la tradición celta del tostado de los cereales. Se desarrollaron cervezas oscuras como las Porter, como las Stout, que actualmente se consumen en buenas partes del mundo. Bueno, eh, les decía a ustedes que en el centro de Europa se dio este fenómeno del cambio climático que permitió que se empezara a desarrollar de una manera más marcada los cereales y con esto la cerveza. Resulta que para aquella época, mire, la fecha de la ley de pureza alemana de la cerveza, que es este término que está acá, que no sé cómo se diga en alemán, es de 1516, la ley de pureza alemana de la cerveza. Bueno, entonces, para aquella época, las cervezas que se hacían hasta aquella época más o menos, bueno, no estoy hablando de esta época, 1516, estoy hablando de más o menos del siglo XVIII, XVII. Las cervezas que se hacían eran cervezas estilo Ale. Las cervezas estilo, de los estilos Ale, son cervezas que eh, son cervezas turbias, son en aquella época aún más, son cervezas que se desarrollan o se producen a temperaturas medias, estoy hablando de temperaturas entre 18 y 24 grados Celsius aproximadamente. Lo que hacía que, pues en países con estaciones, esas temperaturas limitaban la producción, ¿cierto? Para aquella época todavía no se sabía que existía un ser vivo como es la levadura que producía, hacía que el mosto se convirtiera en una bebida fermentada, pero pues se propiciaban las condiciones para que eso allí sucediera de una manera mágica, seguramente para ellos en aquella época. Entonces, todas esas cervezas estilo Ale eran cervezas que se producían cuando el tiempo lo permitía y que la levadura podía trabajar entre 18 y 24 grados, que estoy hablando desde épocas de, no de invierno, sino tal vez más de hacia el verano, pero ellos tratando de prolongar el tiempo, la temporada de producción de cerveza, lo que hicieron fue llevar sus procesos bajo tierra en el centro de Alemania, ya en la Baviera de aquella época. Y entonces bajo tierra, pues ya no se siente tan fuerte el invierno y pues ya podían prolongar un poco el tiempo, la temporada de elaboración de cerveza. Lo que sucedió con el tiempo de estar haciendo esto fue que la levadura empezó a adaptarse cada vez a una temperatura más baja y empezó al ampliar este rango, empezó a cambiar su estructura, empezó a cambiar, a sufrir unas modificaciones genéticas que hicieron que la levadura, a diferencia de las cervezas Ale, donde esas cervezas Ale lo que las caracteriza o lo que produce esa turbidez que puedan tener en gran medida es porque la levadura permanece suspendida en la cerveza. Con este cambio genético que se dio cuando la levadura se adaptó a trabajar a bajas temperaturas fue que ellas se empezaron a agrupar y empezaban a decantar, o sea, a irse al fondo de los tanques de producción de cerveza, de los fermentadores. Y con esto las cervezas empezaron a resultar más clarificadas, ¿sí? Entonces, de aquí fue que surgió, gracias al término alemán para los sitios donde se producían, que estoy hablando de esos sótanos donde se estaban produciendo las cervezas por efecto de las temperaturas, se denominan lager. Esos sótanos lager en alemán fueron los que dieron origen a la cerveza lager, que como consecuencia
de esa adaptación, empezaron a ser un poco más claras, a ser más traslúcidas, más brillantes, y eso hizo que empezaran a impactar un poco más el mercado y que mucha gente que no tomaba cerveza pues, por ser una bebida turbia, con sedimento, entonces empezara a consumirla. Y pues es lo que nosotros más consumimos actualmente en el mundo, ¿sí? Más de, creo yo que del 5 al 90% del consumo de cerveza actualmente es de cervezas lager. O sea, estamos hablando que antes de esto el 100% era Ale, ahora actualmente estamos hablando de que solamente 10-15% de la cerveza a nivel mundial que se consume es Ale, porque pues este estilo lager es la Club Colombia, es la Águila, es la Heineken, es la Stella Artois, la Corona, todos estilos de cerveza más famosos en el mundo y que son los que más se consumen, ¿cierto? Entonces, este fue un aporte y un cambio importante que reorientó lo que son la idea del consumo de la cerveza en el mundo. Otras cosas que favorecieron no solamente el desarrollo de la cerveza lager, sino en general de todas las cervezas, pues fue el desarrollo de líneas férreas para 1800, gracias a los investigadores que se dieron cuenta que cuando la cerveza se sometía a bajas temperaturas se daba una mayor clarificación y una mayor sedimentación de levadura y de todos de algunos sólidos suspendidos en la cerveza. Entonces se desarrolló el sistema de enfriamiento para que esto se diera en mayor medida. Entonces, lo que son nuestras neveras actuales caseras, ese desarrollo se lo debemos justamente a la industria cervecera que en 1876 desarrolló los sistemas de enfriamiento. Ya con esto, pues se abolió la elaboración de cerveza en verano solamente, ¿cierto? Tenemos un aumento de la producción, sobre todo en esa parte central de la Baviera, y el desarrollo del embotellado entre 1860 y 1890 y del enlatado por Nicolás Appert entre 1900 y 1950 en Estados Unidos. Fueron, digamos que algunos aportes importantes para el desarrollo de la industria cervecera. Aquí tenemos unas estadísticas de cómo, gracias a esto que les comento, de la región de Baviera, donde pues su capital es Múnich, o era Múnich, en 1843, que tenía una producción muy baja, para 1896 pues se disparó y superó a todas las otras regiones en Alemania. Además de esto, pues tenemos otros desarrollos que permitieron que la cerveza también pues aumentara en cuanto a calidad y producción. Estos desarrollos hablamos de equipos de medición, como es el termómetro en 1762, el hidrómetro en 1769, el sacarímetro que mide los azúcares en 1834, el descubrimiento de las enzimas, que son las que nos permiten convertir el aliñador de los granos de la cebada en azúcares, ¿cierto? Esas enzimas por Berzelius en 1835, el microscopio en el 1837, Pasteur con la fermentación alcohólica y todos los descubrimientos, los tratamientos térmicos de Pasteur para 1855, y purificación de las levaduras por Hansen en 1883. Aquí tenemos cómo, eh, pues, como consecuencia de todas estas descubrimientos, se ha disparado desde inicios del siglo XIX hasta inicios del siglo XXI la producción. Digamos que en Europa pues, se conserva en cierta medida un nivel alto, pero se observa también como en sitios como Estados Unidos, que pues como consecuencia de pues de toda
la migración desde Europa, tienen tradición irlandesa, escocesa, inglesa, belga, alemana, holandesa, etcétera, pues también tiene unos números bastante importantes para finales del siglo XX. Sabemos también pues de China que pues como consecuencia de la gran cantidad de gente que vive allí, pues también el consumo es muy importante. A pesar de esto, pues ellos casi toda la cerveza que elaboran, pues la consumen ellos internamente. Y la cerveza que más se vende en el mundo, uno, si alguien le pregunta, uno puede decir, no, pues debe ser la Corona, pues debe ser, no sé si la Heineken, pero no, es la cerveza Snow de China, pues por obvias razones, porque pues se consume por una gran cantidad de chinos y evidentemente, como les decía, ese consumo tan exagerado no permite que sea exportada y pues eso explica estos números que estamos observando acá. Aquí tenemos más o menos estos números en una gráfica. Bueno, hemos venido haciendo un barrido desde 7000, 5000 antes de Cristo, 3500. Ya llegamos aquí después de el siglo XVIII, XIX, llegamos al siglo XX, donde, digamos, una consecuencia de la economía a gran escala, pues hace que ya no se tengan tantas cervecerías pequeñas, sino cervecerías muy grandes de producción importante. Entonces se desarrollan todo lo que, y pues como digamos que en este siglo, no solamente en la industria cervecera, sino en muchos aspectos, pues Estados Unidos toma una ventaja importante gracias a pues, todos sus desarrollos tecnológicos. Entonces, gracias a la globalización y la ampliación de los mercados, entonces tenemos cervecerías como Budweiser, Coors, eh, cervecerías importantes de Estados Unidos. Hubo una consecuencia importante de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es que pues, los costos de los granos se dispararon y eso hizo que se tratara de optimizar el proceso de elaboración de cerveza. Y pues en Estados Unidos, como respuesta a esto, lo que ellos hicieron fue desarrollar las cervezas light. Las cervezas light son, pues como de pronto ustedes sabrán, las cervezas light son cervezas mucho más ligeras, donde se consume mucha menos cebada malteada para su producción y por esa razón quedan así más aguadas, como lo podríamos nosotros decir de una manera muy coloquial. Entonces, eso hizo que en Estados Unidos se desarrollaran las cervezas light, lo que es la Bud Light, la Coors Light, todas esas cervezas que son de las que más se consumen en Estados Unidos en volumen actualmente. Aquí tenemos el Águila Light y todas las cervezas light que hacen que, pues, para ciertos paladares, pues sea una cerveza de consumo masivo. Son cervezas que se consumen en gran volumen porque, pues, justamente el bajo contenido de alcohol lo permite. Para los años 80 más o menos, surgió una vertiente que ha cogido fuerza en estos 40 años más o menos, y es una vertiente del renacimiento de los estilos antiguos. Todos estos inmigrantes en Estados Unidos que venían de todas esas sitios de Europa con tradición cervecera, rescataron esas tradiciones y empezaron a desarrollar estilos o a resucitar, a rescatar estilos antiguos de la Europa de donde ellos venían. De allí empezó a surgir el movimiento microcervecero en Estados Unidos. Entonces empezaron a surgir esas cervecerías de garaje, la gente que hacía cerveza a nivel casero. Y pues como consecuencia de esto, pues actualmente esas cervecerías de garaje de hace 30, 40 años son unas cervecerías bastante importantes y grandes en Estados Unidos, donde ellos han buscado responder a una necesidad del mercado que no solamente apunta a la cerveza, sino que también apunta a la alimentación en general, y es que pues el consumidor
buscan nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevos aromas, ¿sí? Entonces, las cervezas craft, o como las conocemos aquí, artesanales, tienen la capacidad de dar respuesta a esa variedad sensorial que el consumidor empezó a buscar de unos años para acá. Entonces, gracias a eso, entonces ese movimiento craft, ese movimiento microcervecero, tuvo muy buen impacto en la economía y empezó a crecer bastante. Y entonces ya esas microcervecerías de antes de los 80 que no existían, tienen del 5 al 7% del mercado para inicios del siglo XXI. Entonces, eso impactó bastante. Aquí vemos cómo esas cervezas craft en estas estadísticas han tenido un crecimiento, tienen un crecimiento continuo del 3,6% en Estados Unidos. Y tenemos cómo esas microcervecerías aquí también han crecido, sobre todo más o menos del 2014 al 2019, este crecimiento tan brusco como consecuencia de lo que está exigiendo el mercado. Bueno, por fin llegamos aquí a Colombia. Hemos hablado de todo, pero pues la tradición cervecera en Colombia pues es mucho más limitada, pero pues ha impactado bastante el mercado últimamente. Entonces, aquí les muestro algunos de los datos. Tenemos aquí un paralelo, aquí a este lado de lo que son las cervezas industriales y las cervezas artesanales. Las industriales para 2020 más o menos, 2020-2021, movieron 21,6 billones al año, mientras que las artesanales solamente movieron 40.000 millones al año. Hablamos de un consumo de cervezas industriales de 44 litros de cerveza por persona al año y para las artesanales de 6,2 litros de cerveza por persona al año. Los volúmenes producidos, 2.300 millones de litros de cerveza industrial y 8 millones de litros de cerveza artesanal. Existen pues para esta fecha, más de 255 cervecerías artesanales en el país. En la pandemia desaparecieron muchas de ellas, pero finalizando la pandemia empezó un movimiento de resurgimiento y pues este número ya se superó. Eh, Tenemos que más o menos un crecimiento o una generación de empleo. Aquí tenemos de 780 empleos directos, generan las cervecerías artesanales. 1.000 personas en promedio ingresan a bares a cerveza, donde se comercializan este tipo de productos en el día. Entonces, pues digamos que es un renglón de la economía que ha crecido bastante. Aquí tenemos unas estadísticas de los países que más consumen cerveza. Tenemos la República Checa con 137,3 litros por persona al año. Nosotros estamos en 44 litros por persona al año. Entonces estamos hablando de como una tercera parte de lo que consumen en República Checa. Aquí tenemos, le sigue Polonia, le sigue Alemania, Austria, Lituania, ¿sí? ¿Dónde están ubicadas las cervecerías artesanales en Colombia? Principalmente en Bogotá, en Antioquia, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, en Boyacá y en Santander, donde se ubica la mayoría. Eh, Esta tradición cervecera en Colombia, pues surgió más o menos lo que se tiene registrado por el ingeniero Ricardo Plano de Anais. Esto es estas estadísticas que tengo acá, estos datos y estas fotos, todo lo que tengo acá en estas diapositivas siguientes es fruto del trabajo del ingeniero Ricardo Plano, que es un historiador cervecero muy famoso y que eh, elaboró una publicación para 2016, si no estoy mal, en Revista Credencial, donde tiene toda esta información. Entonces, tenemos que para 1825 se registraron las primeras cervecerías artesanales en Colombia.
En 1887 se desarrolló en Florida Blanca, Santander, la cervecería Clausen. De pronto algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de tomar esta cerveza. Yo la recuerdo desde hace como unos 30 años, 35 años, que todavía creo que estaba en el mercado, pero ya desapareció. Para 1889, la sociedad Kopp y Castello dio comienzo en Bogotá a la construcción de lo que se convirtió en la actual Bavaria y que después esta imagen que tenemos aquí al lado derecha. Para 1892, José Antonio Tamayo Restrepo inició la construcción de la cervecería Tamayo en Medellín. Estos son, digamos que, los primeros datos que se tienen. Evidentemente nosotros, nuestra tradición, hasta que llegaron de Europa con la cerveza, pues nuestra tradición era utilizar nuestros productos locales como el maíz. Entonces, lo que se consumía aquí principalmente antes de la colonia, durante la colonia y después aún de la colonia, era pues la chicha con el maíz que nosotros pues producíamos en mayor cantidad, obviamente. Entonces, esa tradición continuó y continúa ya en menor medida. Para 1948 la producción de chicha se convirtió en una industria importante, pero pues digamos que el impacto de la cerveza a nivel político y gubernamental hizo que se lanzaran algunas políticas que atacaban la producción de chicha en cuanto a la falta de higiene, en cuanto a la evasión de impuestos, porque eran, digamos que negocios en muchos casos clandestinos. Entonces, eh, eso, digamos que hay un cisma y un problema entre los productores de chicha y de cerveza, pero evidentemente pues es una pelea que ya sabemos quién ganó, pero pues nuestra tradición no la podemos negar y pues deberíamos aún continuar con algo de esta tradición. Tenemos aquí ejemplos de algunas cervecerías en 1905 en Antioquia, la cervecería antioqueña, aquí está la de Bavaria, como les decía, que ya desde 1889 surgió, pero ya más o menos 20 años después fue que se tenía ya constituida aquí en Bogotá. Otra cervecería en Bogotá aquí también, la cervecería Pilsener. Para 1921, y pues como homenaje a Policarpa Salabarrieta, pues en Bogotá empezó a elaborarse la cerveza La Pola, y que pues tuvo gran impacto económico, social y cultural a tal punto que pues se conocía la cerveza más que como cerveza, sino se conocía como Pola y es como todavía se conoce, ¿sí? Es una consecuencia de esta marca de aquella época. Aquí muy cerca, aquí a la Candelaria, bueno, creo que estoy de la región de la zona de la Candelaria aquí en Bogotá, eh, se desarrolló una planta eh, para inicios del siglo pasado, que es la planta de la cervecería Germania, en donde actualmente, si no estoy mal, está la Universidad de los Andes. Allí era la planta de Germania. Y gracias a la planta de Germania es que esa zona se llama Germania. Aquí nosotros, la 19 con tercera es Germania. Y esa zona se llama Germania gracias a la planta de producción de cerveza Germania, que surgió empezando el siglo pasado, pero hasta 1948, pues en 1948 la compró Bavaria y creo que no duró 10 años Bavaria produciéndola y terminó. Hace más o menos 3 años, tal vez, 2, 3 años, la Pola del Pop, que es una cervecería artesanal de aquí de Bogotá, compró pues los derechos, la marca y la formulación de esta cerveza y resucitó a Germania y actualmente se comercializa Germania de nuevo aquí en Bogotá y bueno, en todos los sitios donde la Pola del Pop como Carulla y muchos almacenes de cadena. Aquí tenemos pues otras marcas, cuando surgieron de las marcas que actualmente conocemos como Águila, surgió en 1915, una cervecería muy famosa que producía una cerveza que se caracterizó por ser de alta calidad en Honda, que era la cervecería Ancla, que por problemas, según entiendo, de disponibilidad de envases,
porque la fábrica de envases era de los mismos dueños de Bavaria. Entonces ellos rompieron sus envases, según comenta la historia, y no les vendieron más envases. Entonces la cervecería Ancla dejó de producir en 1994, 97, debido a ese problema de los envases. Tenemos la cervecería Andina de 1950 al 82. Aquí tenemos la Clausen desde 1917 a 1964, la Club Colombia desde el 62 hasta la actualidad, la Costeña también desde 1934. Eh, Otras menos conocidas como Dorada, la cerveza de Alemania también, la Pola de 1912 a 1960, la Pilsen desde 1908 hasta la actualidad y la Póker desde 1929 hasta la actualidad. Eso era lo que yo les quería contar en este rato. Muchas gracias, doctor Germán Castro. Yo lo felicito personalmente porque me ha parecido que esta conferencia es muy interesante, ¿no? Que esta conferencia es muy útil, muy práctica, porque va de la mano de la geografía y va de la mano de la historia. De modo que yo lo felicito, profesor Castro, por el aporte y digo también que le agradezco mucho a la Universidad de La Salle porque pues nos ha permitido echarle una mirada a otra parte de las cosas importantes y que van relacionadas con la geografía. Teniendo en cuenta el tiempo se nos ha agotado, les agradezco especialmente al doctor Germán Castro por su aporte y a los profesores de la Universidad de La Salle que nos van a ofrecer las conferencias del mes de mayo. Y muchas gracias para todos y nos despedimos con un abrazo. Todos los geógrafos, bienvenidos aquí a la sociedad, a su Sociedad Geográfica de Colombia, donde recibimos sus aportes. Y nos despedimos, como siempre lo hacemos, diciendo que Dios nos lleve de la mano a todos los colombianos.